La distancia cero. Ernesto Ballesteros, los estados de conciencia. 1. Los estados de conciencia. En el Vedanta Advaita se otorga una notable importancia al estudio de los estados de conciencia durante el tiempo en que dormimos y soñamos. Estado de dormir con sueños, svapna, y cuando dormimos y no soñamos, estado de dormir profundo, sushupti. Además del tiempo en que permanecemos despiertos, estado de vigilia, jagrat. Mientras dormimos y soñamos, svapna, la conciencia muestra un estado que comporta un universo perfectamente válido dentro de su propio marco de espacio y tiempo. Mientras dormimos y no soñamos, sushupti, se pone de manifiesto un estado de conciencia muy distinto. Las experiencias sensoriales y las imágenes mentales carecen de contenido específico. Se detiene la actividad representacional de la conciencia cognoscitiva, chitta, y se impone una especie de paz de las profundidades que caracteriza la conciencia pura, chit, sin conocimiento de lo particular, pero plenamente consciente en sí misma. Cuando la conciencia reemprende su actividad, es incapaz de recordar ese estado de dormir profundo del que realmente estuvo ausente. A pesar de ello, el Vedanta afirma que es posible reproducir de un modo plenamente consciente ese estado de la conciencia pura. 2. El cuarto estado. Además de los tres estados ya señalados, jagrat, svapna y sushupti, se considera la existencia de un cuarto estado, turiya, en el que el sujeto despierta de los otros tres, suponiendo que esos tres estados, vigilia, dormir con sueños y dormir profundo, formasen juntos un largo sueño. Turiya, el cuarto, representaría el despertar que pone fin a ese sueño. Por ello, se dice de él que es más profundo que el dormir profundo, y al mismo tiempo más despierto que el estado de vigilia. Ramana Maharshi se refiere a Turiya como el estado de dormir despierto, jagrat sushupti. Se trata de un estado de conciencia pura, de conocimiento sin conciencia de nada particular, pero plenamente consciente en sí. Es conocimiento que no particulariza. El estado turiya es la condición natural de Atman, que en él se hace evidente a sí mismo como conciencia pura, chit, sin la participación de la conciencia cognoscitiva, chitta. 3. Ilusión e ignorancia. Quien realiza el cuarto estado, siquiera por un instante, alcanza la evidencia de la identidad entre Atman, su propio sí mismo inmutable, bajo la representación del yo cognoscente, y Brahman, el ser, Sat. No hay nada más allá de ese cuarto estado. De hecho, no hay ningún otro estado más que este. Los otros tres estados mencionados tienen su origen en la ilusión, maya, y solo aparecen como consecuencia de la ignorancia, avidya, que vela la posición del sujeto. La superación de esta ignorancia otorga únicamente realidad a ese estado de conciencia pura más allá del ego fragmentario, ahamkara.
Se trata, pues, de un conocimiento carente de pensamientos y representaciones que puede identificarse con lo que genéricamente se entiende por samadhi, el estado de éxtasis en el que el meditante ya no es consciente ni siquiera de meditar. En tal estado, la distinción entre el sujeto meditante y el objeto de la meditación se pierde. La aprehensión de este cuarto estado, turiya, tiene lugar directamente desde Atman, que los vedantinos suelen denominar también el testigo. En él se detiene la actividad de la conciencia cognoscitiva, chitta. No persiste la representación del yo cognoscente y la conciencia pura, chit, brilla sola sin conocimiento alguno de objetos internos ni externos, toda ciencia trascendiendo, en palabras de San Juan de la Cruz. 4. Oscilaciones mentales. La cuestión que nos planteamos ahora es si disponemos de alguna indicación o dato de experiencia que permita una aproximación empirista a este cuarto estado, turiya, enseñado por los yogis y los rishis. Videntes es también el nombre genérico que reciben los autores de los textos védicos upavisádicos. Al parecer, así es. El supremo objetivo del yoga fue expuesto ya por Patanjali en el Sutra segundo de su libro primero en los términos siguientes: Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. El yoga es la detención de las oscilaciones mentales. Esta pretensión equivale a lo que el Vedanta llama moksha, el Samkhya Kaivalya, el budismo nirvana, el zen satori, y a lo que todos ellos en sentido más amplio y generalmente entienden por samadhi. ¿Pero qué son estas oscilaciones mentales, chitta vritti, de las que el yoga intenta conseguir la detención, nirodha? 5. Actividad cerebral y conocimiento del tiempo. La ciencia actual establece que la actividad cerebral se produce en virtud de patrones de oscilaciones de naturaleza bioeléctrica y que estas ondas presentan básicamente 4 ritmos o frecuencias diferentes. Todos los psicólogos y neurólogos admiten actualmente que, según opere la conciencia en uno u otro de tales ritmos cerebrales, el individuo se siente más o menos agitado y, lo que es más significativo, tiene una vivencia distinta del tiempo. Esto tiene un interés notable porque ya los antiguos yogis sostenían que la variabilidad de las oscilaciones mentales, además del estado de agitación del individuo, modificaba su conciencia de la realidad, estrechamente relacionada con la conciencia del tiempo. No solo tuvieron constancia de los ciclos de oscilaciones cerebrales, que ellos llamaron vitris, sino que aseguraron que su actividad podía controlarse por medio de distintos métodos, o margas, y aún detenerse por completo. 6. Patrones neuronales. La actividad neuronal exhibe 4 patrones básicos de frecuencia oscilatoria clasificados como ondas cerebrales beta, a una frecuencia de 14-30 hercios, alfa 8-13 hercios, zeta 3-7 hercios y delta 1,5 hercios. Y cada uno de ellos puede identificarse con distintos niveles de actividad de la conciencia. Las ondas betas están relacionadas con los estados de peligro y con las reacciones de miedo, angustia, dolor o frustración.
Las alfa tienen mayor relación con los estados de placer o tranquilidad, acompañados de sensaciones de relajación y bienestar. Las zeta se producen en situaciones de planteamiento y solución de problemas, en esfuerzos de memorización o en cualquier impulso creativo para planificar una acción futura, etc. Finalmente, las ondas delta de baja frecuencia están relacionadas con el estado de sueño profundo y con esa extraña actividad, más bien inactividad, de la conciencia conocida como samadhi. Puede decirse que el funcionamiento de la conciencia depende del patrón de frecuencia de las ondas cerebrales y que esta frecuencia puede controlarse, sosegarse e incluso detenerse por medio de ciertas prácticas, como la detención controlada de la respiración, la fijación de la conciencia en un punto o la introversión de la actividad racional, entre otras. Puede decirse que el funcionamiento de la conciencia depende del patrón de frecuencias de las ondas cerebrales y que esta frecuencia puede controlarse, sosegarse e incluso detenerse por medio de ciertas prácticas, como la detención controlada de la respiración, kumbhaka, la fijación de la conciencia en un punto, dhyana, o la introversión de la actividad racional, vichara, entre otras. 7. El camino hacia lo real. La agitación permanente de la conciencia cognoscitiva revela una capacidad inagotable de inquirir y preguntar. Cuando esta capacidad se dirige hacia su propio interior y se indaga de manera profunda en la naturaleza y en el origen de la propia conciencia, esta búsqueda tenaz puede conducir a la detención de las oscilaciones mentales, chitta, vritti, nirodha, de la que hemos hablado. Este es formalmente el método que los vedantinos denominan Jnana Marga o Atman Vichara, el camino que conduce a la evidencia de lo real. Con la detención de las oscilaciones mentales en la conciencia pura, Chit, se alcanza la íntima evidencia de lo real, especialmente dichosa, Ananda, que los rishis llamaron Samadhi e interpretaron retóricamente como la unión de Atman y Brahman, es decir, la unión yoga entre la naturaleza profunda del individuo y la realidad, el ser, Sat. Conviene advertir que esta unión no implica movimiento alguno de la conciencia cognoscitiva hacia ningún objeto, sino su simple detención y la consecuente desaparición de la representación ilusoria del yo particular que, al sumergirse en Atman, como el turbulento río se sumerge en el tranquilo océano, se disuelve en Brahman.